Dios le bendiga, amados oyentes. Nuestra lectura del día de hoy nos corresponde en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Repito una vez más, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que, al crecer, la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Ahora, mi estimado, mi estimada, abrimos un paréntesis para aclarar que aquí muchos se confunden. Pues para empezar, la Biblia es un libro que tenemos físicamente, pero con unas grandes verdades espirituales en su contenido. Y acá, como ya usted se lo está imaginando, no estamos hablando de bienes terrenales, sino de abundancia espiritual, que es algo que se obtiene no simplemente con trabajo físico, sino que también buscando en la presencia de Dios a través de oración, ayuno, lectura de su santa palabra, y es allí donde se cumple. Entre más usted tiene, por lo mismo que usted busca de la presencia de Dios, se le es añadido más. Pero en cambio hay personas que aunque usted les hable, pareciera no lo entienden, pero más bien es que no quieren escuchar. Entonces, a pesar que entienden o tienen muy poco del reino de Dios, cuando usted les habla de estas verdades espirituales, vienen a un estado incluso peor, pues entendían o tenían muy poco, y cuando usted trata de compartir este tesoro espiritual con ellos, a muchos simplemente no les importa o no prestan atención. Dígame usted qué sentiría si usted tiene un regalo especial para una persona, usted trata de dárselo, pero esta persona lo rechaza. O quizás lo toma, pero usted ve claramente que no tiene ninguna importancia para ella. ¿Cómo sabemos que a algo como esto se refiere la lectura que recién tuvimos? Bueno, permítame continuar con el verso 13 y dice la palabra, aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Esta última parte es realmente maravillosa porque dice ellos se convertirían y yo los sanaría. Entonces usted puede ver que no se trata de un acto egoísta cuando dice al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará, sino más bien a que no aprecian, no atesoran o no les importa este regalo que se les está dando. Y volvemos al ejemplo que le puse anteriormente. Si usted le da un regalo a alguien, en especial si era muy apreciado por usted y ve que esta persona simplemente allí en la esquina lo arroja al piso o lo tira en un basurero, ¿qué hará usted? En el mayor de los casos iría y recogería aquello que era de mucho valor para usted, lo cual para la otra persona no tuvo ninguna importancia, y usted lo volvería a acomodar o a atesorar entre sus pertenencias. Ahora permítame entrar en un ejemplo un poco más profundo. Hay personas que viven en un hogar cristiano, pero ellas en sí no quieren nada del Señor. Pero por supuesto, como viven en este entorno cristiano, reciben de esas bendiciones que Dios da para sus siervos y siervas. No solo eso, sino tienen la bendición de que, repito, si viven con verdaderos cristianos, tienen la gran bendición de ver cómo se maneja una persona que ama a Dios, una persona que tiene paz, una persona que lucha y se abstiene de tantas cosas malas que hay en este mundo, por lo tanto vive en un entorno bendecido. Recuerde, estamos hablando de verdaderos cristianos, amables, atendidos, bondadosos,
Aunque esta persona de la cual estoy dando el ejemplo no sea cristiana, pero vive en este entorno, tiene estas bendiciones. Pero nosotros no somos en esta tierra para siempre, tenemos morada en el cielo. Así que tarde o temprano esta persona o se irá del entorno cristiano, se irá de casa, o nosotros partiremos con el Señor. Entonces, esta poca bendición que la persona ha tenido debido a que no ha querido entrar en este maravilloso reino de Dios, por lo cual, aunque ha vivido en medio, ha tenido muy poco, pero llegará el día en que se le será quitado. Tal vez entonces entienda la bendición que tuvo al vivir en medio de personas que eran realmente cristianas, pero pueda ser demasiado tarde. Continuamos con nuestra lectura. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la atiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Verso 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Parábola del tesoro escondido y de la perla. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago.
que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Hacemos otro paréntesis en esta parte de la lectura, mis amados y amadas, y es que las personas de su propio pueblo, o sea, de su aldea, donde lo conocían muy bien, pero no solo a él, sino también a toda su familia, la conocían a la perfección, y al ver que él era distinto, hablaba de una manera distinta y hacía grandes milagros, no podían entender cómo era esto posible. Pues como nos dice esta lectura, allí conocían muy bien a José, el cual ellos suponían era su padre. Nos dice el 55, ¿no es acaso hijo del carpintero? Ahora, mis amados, en este lado del mundo y en la época en que vivimos, a veces tenemos una mala idea de lo que era un carpintero en aquel entonces. Un carpintero no trabajaba con madera, sino carpintero, trabajaba con la piedra, dándole forma, haciendo utensilios. A eso se dedicaba José, quienes ellos suponían era su padre. Pero también continúan diciéndonos en la lectura que conocían a su familia muy bien, pues dicen, ¿no se llama su madre María? ¿Y no son estos sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Continúa diciendo, ¿no están aquí con nosotros todas sus hermanas? Es decir, en sus hermanos y hermanas no encontraban nada maravilloso, nada extraordinario. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús fuera diferente? Ellos no lo entendían, pero usted y yo sabemos la razón. A diferencia de sus hermanos y hermanas que nos menciona aquí la palabra del Señor, el padre de Jesús no era realmente José, sino Dios mismo. Pero como muy bien sabemos, esto fue obra por medio del Espíritu Santo. Y la Biblia nos aclara en otras lecturas claramente que María fue virgen antes y hasta después de dar luz a Jesús. Así que sus vecinos y los de la aldea, que conocían muy bien toda su familia, se maravillaban porque Jesús era muy diferente a todos sus hermanos y hermanas. Verso 57. Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Pero mire su misericordia, a pesar que eran muy incrédulos, Jesús aún así hizo algunos milagros por misericordia a aquellas personas que necesitaban de él. Y por supuesto, no solo porque su amor es infinito, sino porque es eterno. Ese mismo amor y esa misma compasión siguen nuestro Señor hasta el día de hoy. Y usted y yo podemos recibirlo. Dios me les bendiga y los espero en la próxima lectura. Bendiciones.